Me llamo María Marta Valladares, conocida como Nidia Díaz. Soy miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Integré la mesa negociadora y de diálogo pues, que se hizo en El Salvador. Vengo de el diálogo de La Palma, el 84, y seguí pues dando seguimiento a todos los acuerdos. He sido diputada en la Asamblea Legislativa del 94, 97, 97-2000. Después fui parlamentaria centroamericana, 2 periodos, y ahora nuevamente he vuelto a la Asamblea Legislativa. Fui candidata a la vicepresidencia de la República en el año 99. Soy ahora miembro de la Comisión Política FMLN. También presido la Asociación de Mujeres Parlamentarias y Exparlamentarias del Salvador. Y por supuesto participo activamente en la conmemoración de los acuerdos de paz, porque tengo 2 responsabilidades en el FMLN. Soy la secretaria de Relaciones Internacionales y a su vez soy secretaria de la Memoria Histórica del FMLN. Me complace estar aquí en España conmemorando los 25 años de la firma de los acuerdos de paz y celebrando que estos se hayan producido pues, en nuestro país y hayamos dado un impulso a la democracia con esos acuerdos. Bueno, pues realmente los propósitos que nos trazamos para superar el conflicto armado que se generó en el año 80-81 en El Salvador, de una u otra forma se han ido cumpliendo, ¿verdad? Porque el primer propósito era superar el conflicto armado por la vía de acuerdos políticos. Acuerdos que iban en relación a poner fin a las causas que habían originado el conflicto. Causas estructurales, económicas, sociales, políticas, culturales. Originaron un conflicto armado, pero por la incapacidad que hubo, sobre todo por los que ostentaban el poder y que veían en aquel tiempo el diálogo como traición. Entonces no hubo más camino y nos llevaron a una guerra civil que no queríamos. Y hubo que hacer esa guerra civil para conquistar la paz. Desde un inicio el Frente propuso salida política y fue acompañado por la comunidad internacional. Recuerdo perfectamente la declaración franco-mexicana el 28 de agosto del año 81, en que reconocía que FMLN y FDR, Frente Democrático Revolucionario, eran fuerzas representativas de un pueblo sin las cuales no podía haber solución al conflicto. Después vinieron otros procesos como Contadora, que coadyuvaron al diálogo que se inició en el año 84, en el cual yo participé, que fue la ruta, ¿verdad?, que establecimos para dialogar. Dialogamos 8 años, no continuo, sino que hubieron interrupciones, pero fue los 2 últimos años que se dio la negociación, del 90 al 92, que realmente posibilitó la superación de ese conflicto armado. Los acuerdos que tomamos fueron como una segunda refundación de una república, porque iban dirigidos principalmente hacia crear un Estado de Derecho que sentara las bases, pues, del respeto irrestricto a los derechos humanos, que era otro propósito. Y, por ende, pues, vendría la reunificación de la sociedad salvadoreña. ¿Qué decir de ese tipo de acuerdos? Bueno, ¿en qué dirección fueron? Bueno, fueron en una dirección de superar una dictadura militar que estaba desde hacía 60 años, que inhibía las libertades y los derechos políticos. Lo importante era que ya debíamos de superar esa situación para que viniese un ambiente de libertad política, sin temor a que te mataran, te desaparecieran, o fueras al exilio, o estuvieras preso por la idea, por el pensamiento. Eso era lo fundamental, porque uno puede tener diferencias. En una república que es plural,
donde existen diversas opiniones, pero no necesariamente va a ser bajo la amenaza de la muerte, pues, en ningún caso, ¿verdad? En ningún caso se debe de ver eso. Entonces, lo que hicimos fue tomar acuerdos políticos en esa dirección. 25 años después, ¿qué le puedo decir? Sí funcionó, porque se dio precisamente la reforma constitucional que posibilitó una nueva doctrina para la Fuerza Armada, una nueva doctrina de seguridad pública, se crearon instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, un nuevo organismo de inteligencia del Estado, el Tribunal Supremo Electoral como organismo jurisdiccional también para garantizar la soberanía, se reformó el órgano judicial para asegurar su independencia y que hubiese una pronta y debida justicia y que los jueces vieran una carrera que lo formara, es decir, un conjunto de reformas que iban precisamente a impulsar esa democracia. Cuanto más, cuanto menos se ha hecho. No vamos a valorar cantidades, sino principalmente resultados a la luz de esos objetivos y propósitos. Y te puedo decir que en estos 25 años sí se ha garantizado la independencia de los poderes, aunque hay que seguir trabajando en su fortalecimiento. Y también puedo decir que sí se ha garantizado la nueva doctrina de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada de hoy no tiene nada que ver con la Fuerza Armada del pasado con la que nos enfrentamos. Ella fue depurada, reducida y con una nueva doctrina. Bueno, uno de los acuerdos precisamente fue la transformación del FMLN en un partido político. Quiero decirle de que tuvimos 10 puntos en la agenda. 6 eran para garantías generales de la democracia y la participación de todo un país, ¿verdad?, en la vida política. Y abordar el problema económico-social. Esos 6 temas de la negociación es lo que más nos hizo 2 años discutir, ¿verdad?, y tomar acuerdos. Pero habían otros que tenían que ver ya con el tema propiamente de guerra, como era la separación de las fuerzas militares bajo un cese del enfrentamiento armado, porque la negociación se había dado en guerra. Entonces era necesario cesar ya definitivamente el fuego y separar ambas fuerzas, los militares a los cuarteles y la guerrilla a los centros donde se iba a concentrar, ¿verdad? Y allí empezaba un proceso tanto de reducción del ejército, de todas las estructuras de guerra, y la guerrilla en su desmovilización del ejército guerrillero. La gente ¿de dónde iba? Iba a la vida agrícola, en pequeñas empresas, o a formar parte en un 20% de la Policía Nacional Civil Nueva. Y otro grupo iba para la vida política. Entonces, todo ese proceso se hizo en todo un año y por porcentajes. Cada 20% de cumplimiento de acuerdos de paz, un 20% se desmovilizaba el ejército guerrillero y se iba transformando, ¿verdad?, en un partido político. Así que el Frente también, cuando ya se declara partido político, es el 1 de septiembre del 91, se hace el acto de constitución de ese partido con estatutos y empieza a recoger firmas para inscribirse como partido político legal. Habían decretos que obstruían, pero el acuerdo de paz decía que el gobierno tenía que facilitar la inscripción como partido político. Y es así como se van quitando todos los obstáculos para que el Tribunal Supremo Electoral, luego de presentado las firmas y todos los requisitos que se le pedían a cualquier partido, declare al FMLN como partido político. Eso fue finales del año 92. Después el Frente se transforma en ese partido legalmente, participa por primera vez en elecciones en el 94 y después ha hecho 8 participaciones en elecciones legislativas y municipales y en 5 presidenciales, de las cuales 2 ha ganado el FMLN en elecciones limpias, transparentes y garantizadas por esos acuerdos políticos que reformaron el sistema político del país
así también como Arena ganó 3 elecciones dentro del proceso de paz, ¿verdad? Pero ya el Frente gana por la refrendación misma que el pueblo hace, sin que esto sea, digamos, obstruido por la Fuerza Armada. Antes del año 92, las elecciones eran bajo bota militar o en guerra, pero ya después es en un ambiente democrático, ¿verdad? Y también en la Asamblea Legislativa hemos tenido importantes avances. El Frente, pues, por ratos se ha convertido en primera fuerza, ¿verdad? Y por ratos, pues, en segunda fuerza. Y hemos tenido 2 veces la presidencia de la Asamblea Legislativa. Eso es muy importante también porque antes todo lo controlaba la derecha y ahora hay un juego más plural, más plural. Entonces, el Frente le ha dado gran contribución a la sociedad salvadoreña, tanto por los acuerdos políticos que logramos, como por los cambios que se están dando ahora que estamos en la presidencia y que se impulsa un plan quinquenal por primera vez para hacer de El Salvador un país productivo, un país educado, seguro, que nos lleve a un buen vivir. Eso no quita que hayan acuerdos nacionales de país, que es lo que está propiciando nuestro presidente con el apoyo incondicional de las Naciones Unidas, que el secretario general ha nombrado un intermediario para que procure el diálogo para resolver problemas que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con las finanzas, con aspectos importantes, tema pensiones. Nosotros cuando llegamos al gobierno en el año 2009, encontramos un país realmente devastado, ¿verdad? En menos 3.6 la economía, con 3 millones de salvadoreños fuera, con un país con alta delincuencia, un país que en vez de producir sus granos básicos, importaba todo, ¿verdad? Importaba todo. 6.º país en el mundo de consumismo, es decir, en crisis. Pero así asumimos el reto. Y lo que hemos hecho estos años es prácticamente procesos de inclusión social y bases para reactivar una economía. Pero sabemos que el despliegue total de esto solo vamos a lograr con una gran concertación nacional, donde rescatando el legado que nos dejaron los acuerdos de paz suscritos hace 25 años, que es el diálogo y la concertación, el único camino que tenemos los salvadoreños y salvadoreñas para ir superando las dificultades y pese a las diferencias ideológicas que en un país plural lógicamente existen, podamos salir adelante y crear un país donde valga la pena vivir.